Buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde en esta transmisión en vivo sobre glaucoma. Queremos agradecerles por estar con nosotros y contarles que estamos en el Día Mundial del Glaucoma en el marco de la Semana Mundial del Glaucoma. Es una semana donde hacemos un montón de actividades y todos los especialistas en glaucoma nos unimos a este gran evento para que nuestro mensaje llegue a la mayor cantidad de personas posible y podamos hacer prevención de la enfermedad o de la ceguera que produce esta enfermedad en caso de no ser tratado. Entonces estamos aquí la doctora Marta Araujo, que es especialista en glaucoma del Hospital de Miami, y yo que soy Marta Bermúdez, especialista en glaucoma del Instituto Catalán de la Retina de Barcelona. Las dos hacemos parte del servicio de oftalmología de aquí de la Fundación, somos parte del departamento de glaucoma y vamos a hablarles hoy de esta enfermedad que es tan prevalente y que hoy celebra su gran día. Entonces, la doctora Araujo nos va a empezar a contar qué es el glaucoma. Llamamos glaucoma a un grupo de enfermedades oculares que tienen en común un daño en el nervio óptico. El nervio óptico es el cable que conecta el ojo con el cerebro para que podamos ver. La enfermedad del nervio óptico que llamamos glaucoma es muy característica, es progresiva, es irreversible y va a comprometer el campo visual de la periferia al centro y conduce a la ceguera si no es detectada y tratada oportunamente. Hay muchos factores de riesgo que conducen al glaucoma, el principal de ellos es la presión ocular alta, pero hay un subgrupo de pacientes que no tienen la presión ocular alta, sino la presión normal, y por eso en la definición de glaucoma no incluimos hoy en día la presión ocular. Para entender lo que vamos a hablar seguidamente, vamos a explicar un poquito cómo funciona el ojo. El ojo es como una cámara de fotos que registra las imágenes y después de que se registran en la retina, se conducen por el cable que se llama el nervio óptico, que es el que se afecta por el glaucoma. Ese cable conduce las imágenes hasta el cerebro, a la parte de atrás del cerebro, a la corteza occipital, donde finalmente se concluye el proceso de ver. También es importante saber que dentro del ojo hay una circulación de líquido que se produce en el cuerpo ciliar en la parte de atrás, circula por la pupila y se va a drenar por una estructura que se llama el ángulo, donde está el trabéculo, es como un sifón donde el líquido se drena permanentemente. Debido a que se produce líquido que se llama humor acuoso, que es el que va a nutrir las estructuras intraoculares, se produce constantemente y luego se drena todo el tiempo, hay una presión dentro del ojo más o menos constante. Cuando alguna de las estructuras del drenaje en la parte de adelante o en la parte más profunda se taponan, la presión ocular se aumenta y por cualquiera de los muchos mecanismos. Entonces, ahora vamos a hablar de qué tipos de glaucoma existen. Bueno, tenemos varios tipos de glaucoma. Estos se clasifican primero pues, por la edad de aparición en la que aparecen. Tenemos glaucoma congénito, glaucoma juvenil o glaucoma del adulto. Por la forma estructural del ojo en el momento en que se producen, tenemos dos grupos grandes que son el glaucoma de ángulo abierto, que es el más frecuente de todos. Es una enfermedad crónica normalmente y es asintomática. De ahí el peligro y digamos la importancia de todas estas charlas que estamos haciendo, porque el glaucoma es una enfermedad silenciosa, se le llama el ladrón silencioso de la visión, porque en esta forma, que es la más frecuente, no da ningún tipo de aviso y tenemos la enfermedad. Entonces, cuando se produce el glaucoma de ángulo abierto, el drenaje del líquido que tenemos dentro del ojo se ve afectado a nivel celular. Entonces, es un proceso crónico y lento y progresivo. En el glaucoma de ángulo abierto, lo que se produce es una pérdida de campo visual periférico que se va haciendo concéntrica hasta llegar a una pérdida muy avanzada cuando encontramos la visión en túnel, que se encuentra en los estados más avanzados de la enfermedad. Pero por muchos años podemos tener el glaucoma de ángulo abierto sin tener ningún tipo de síntoma, porque empezamos a notar
la pérdida periférica y nuestra visión central, que es la que utilizamos para leer o para ver la televisión, no se ve afectada, entonces no nos damos cuenta que tenemos ningún problema hasta que ya está mucho más avanzado. También tenemos el glaucoma de ángulo cerrado, en el que ese problema en el drenaje se produce por un factor mecánico. Es decir, las estructuras del ojo están muy cerquita la una de la otra y entonces hay un taponamiento físico de ese drenaje, produciendo una elevación de la presión intraocular muy súbita y que puede ser dramática. Esto es una urgencia oftalmológica. En estos casos en los que se produce un aumento súbito de la presión intraocular, cuando se llaman glaucoma de ángulo estrecho agudo, los síntomas que se producen son dolor intenso, ojo rojo, lagrimeo, visión borrosa. Cuando vemos las luces vemos como halos alrededor, producen náuseas y vómitos, pero todos estos síntomas son demasiado floridos, es decir, no es un dolor normal ni una irritación normal que todos podemos tener en nuestro día a día, sino un dolor tan intenso que nos vamos a ver obligados a ir a urgencias. Es un dolor muy fuerte y constituye una urgencia oftalmológica porque se debe solucionar de inmediato o ese nervio óptico puede tener pérdida visual muy significativa. La pérdida visual en el glaucoma, como hemos explicado, se produce de forma periférica hacia el centro, pero en este glaucoma de ángulo estrecho agudo puede ser súbita y puede haber una pérdida muy dramática de la visión. Vamos entonces a hablar ahora de los factores de riesgo. Vamos a separar los factores de riesgo para glaucoma de ángulo abierto de los factores de riesgo para glaucoma de ángulo cerrado. Los glaucomas de ángulo abierto tienen como factor de riesgo principal lo que llamamos hipertensión ocular. Por muchos mecanismos la presión ocular aumenta y esa presión ocular, a quien le encontramos en el examen que tiene la presión ocular alta y aún no ha hecho glaucoma, ese es el principal factor de riesgo. Hay mecanismos heredados y adquiridos para que esa presión ocular se suba. A mayor edad, la presión ocular o el riesgo de glaucoma aumenta. También es más común en ciertas razas como la raza negra o la raza latina, pero en todas las razas hay glaucomas de varios mecanismos. Tener en la familia una persona con glaucoma, la historia familiar aumenta el riesgo de tener la enfermedad entre 9 y 10 veces. De manera que cualquier persona que tenga en su familia un paciente con glaucoma debe saber que tiene más riesgo. El uso crónico de medicamentos con corticoides, los esteroides, la prednisolona, la dexametasona, todo lo que termina con ona, de forma tópica, en gotas, en ungüentos, en inhaladores nasales, bronquiales, tomados, todas las cortisonas pueden aumentar el riesgo de tener glaucoma, un glaucoma específico que se llama glaucoma cortisónico, que afortunadamente no le da a todos los pacientes que usan cortisona, pero sí a un porcentaje importante de ellos. Las personas que han tenido golpes en los ojos, contusos, perforantes de cualquier tipo, tienen un riesgo mucho más alto de hacer glaucoma, a corto plazo o a largo plazo, de manera que deben chequearse de por vida. Hay características en los ojos grandes, miopes, que tienen síndromes de dispersión pigmentaria o pseudoexfoliación y córneas delgadas, que también son un factor de riesgo que se identifica al examen. Y hay factores de riesgo en los glaucomas de presión normal, como tener la presión arterial baja, tener apnea del sueño o tener ciertos problemas microvasculares. De manera que esto es una enfermedad multifactorial que desencadenan los factores genéticos que predisponen a ello. De otra parte, el glaucoma de ángulo cerrado da en ojos muy distintos, da en ojos pequeños, generalmente hipermétropes, muy estrechos, que tiene todas las estructuras de la parte anterior del ojo apeñuscadas, por decirlo de alguna manera, y se puede taponar la salida del
digamos, el drenaje del ojo se puede taponar por ser estrechos. Estos ojos estrechos, el riesgo aumenta con la edad, a mayor edad se estrechan más porque los cristalinos aumentan de tamaño, y también la historia familiar es supremamente importante. La gente que tiene ángulos estrechos, como los llamamos comúnmente, tiene riesgo de hacer un glaucoma agudo o crónico cuando las pupilas se dilatan. Entonces, todos los medicamentos que dicen contraindicados en glaucoma generalmente se refieren a las personas que tienen ángulos estrechos, que si se dilatan las pupilas por mecanismos fisiológicos como dolor, como emociones fuertes, o porque se dilatan las pupilas por medicamentos tomados o en gotas, pueden desencadenarse un glaucoma de ángulo cerrado. Esos son, digamos, la mayoría de los factores de riesgo. Ahora la doctora Bermúdez va a hablar de el diagnóstico muy común de sospecha de glaucoma que requiere una explicación independiente. Bueno, muy bien, seguramente que alguna vez los han diagnosticado de sospecha de glaucoma, y muchas personas se nos quejan de que llevan muchos años con el diagnóstico de sospecha, pero nadie les ha dado con el chiste porque no les han podido diagnosticar si es glaucoma o no. Y esto pasa porque nosotros en el examen oftalmológico vemos unas alteraciones o digamos algo que se sale de lo normal y vamos poniendo como unos chulitos de signo de alarma de que esa persona puede tener glaucoma a futuro. Entonces, normalmente llamamos sospechosos de glaucoma a personas primero que tienen antecedentes familiares positivos, porque como lo comentaba la doctora Araujo, el riesgo aumenta 10 veces cuando tenemos un familiar directo con glaucoma. Personas que tienen ángulos estrechos también tienen un riesgo más elevado de glaucoma y entonces hay que hacer un seguimiento. En algunos casos requieren un láser especial para prevenir ese cierre angular que se llama iridotomía. Ese cierre angular pues se puede prevenir y entonces por eso necesitan un seguimiento específico. Personas que tienen los nervios ópticos excavados, ¿eso qué quiere decir? Los nervios normalmente tienen, como yo les digo a todos mis pacientes, forma como de pan de bonito, es decir, un anillo por fuera y un huequito en el centro. Ese anillo normalmente es grueso y el huequito normalmente es pequeñito, eso normalmente. Pero así como hay personas que tienen las orejas grandes y están sanas, pues encontramos nervios ópticos con muchas formas distintas que no necesariamente están enfermos, pero que sí nos llaman la atención y entonces hay que estudiarlos. Entonces, la excavación aumentada es cuando encontramos que el huequito por el que pasan las fibras del nervio óptico está más grande y el anillo está adelgazado. Muchos latinos tenemos ese tipo de nervios ópticos sin necesidad de estar enfermos, pero eso nos hace sospechosos de glaucoma y requiere un seguimiento especial. Y lo otro es personas que tengan hipertensión ocular, es decir, presión intraocular alta, que no es lo mismo que tener glaucoma. Se puede tener presión ocular alta sin glaucoma, porque el glaucoma es cuando ya esa presión alta ha hecho daño en el nervio óptico, que se puede manifestar en el campo visual o en la tomografía. Y entonces esos hipertensos oculares también son sospechosos, digamos, tienen un riesgo alto de tener glaucoma y hay que hacer un seguimiento, digamos, de por vida con algunos exámenes con ellos. La doctora Araujo nos va a ahondar un poco más en el diagnóstico de glaucoma. Los invitamos a todos los que nos están viendo a que formulen sus preguntas, que al final vamos a estarlas respondiendo. Muy bien. Entonces, como ven, esto es un tema complejo que da para que haya subespecialistas en glaucoma. Esto no es blanco o negro. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico de glaucoma? Como vieron, la mayor parte de los pacientes no tienen síntomas y la única manera de hacer una detección temprana del glaucoma y un tratamiento temprano, que es lo que queremos enfatizar, es hacer una consulta preventiva con el médico oftalmólogo. Hay personal en la salud como los optómetras y los médicos de todas las especialidades sensibilizados con el tema, que nos refieren los pacientes con factores de riesgo para glaucoma, pero la única manera de determinar si hay un glaucoma o riesgo para glaucoma
es hacer una consulta con el oftalmólogo. La consulta debe incluir una historia clínica completa, tiene que incluir un examen oftalmológico completo, tomar la presión ocular en un centro comercial no hace un diagnóstico de glaucoma porque omitiría a la mitad de los pacientes que tienen glaucoma y por tanto se enfatiza que se debe hacer un examen completo. Un examen oftalmológico completo incluye visión, examen en la lámpara de hendidura, examen del ángulo que se llama gonioscopía, examen del fondo del ojo. Cuando en la consulta y por la historia clínica determinamos que esa persona tiene factores de riesgo para glaucoma, o a veces hay casos muy típicos, los casos típicos no son muy fáciles. Usted encuentra una historia familiar, encuentra que la presión ocular está alta y tiene un daño clínicamente muy fácil de establecer, característico de glaucoma, esa persona tiene glaucoma. Pero hay una gran cantidad de pacientes que no son fáciles de diagnosticar. Además, incluso a los que son fáciles de diagnosticar se le hacen exámenes paraclínicos para establecer la situación en el momento del diagnóstico y porque estos exámenes son los que nos permiten monitorizar a largo plazo si los tratamientos que estamos dando estabilizan o no la enfermedad o si tenemos que hacer tratamientos adicionales. Aquí enfatizo que el glaucoma se controla y no se cura y por eso el seguimiento a largo plazo es supremamente importante. Los exámenes clásicos con los que diagnosticamos y monitorizamos el daño en el nervio óptico, que es la enfermedad que estamos tratando, son los campos visuales, la tomografía óptica coherente, las fotografías oculares. Y vamos a devolvernos un poquito. Los campos visuales son muy importantes, han sido el examen clásico. Determinamos la visión periférica y la visión central y son unos exámenes un poquito dispendiosos. A algunos pacientes no les gusta hacerlos hasta que se familiarizan y se amigan, digo yo, con el examen. Sigue siendo muy importante porque ese examen nos dice la función visual no solamente del ojo y del nervio óptico, sino inclusive nos muestra la función visual hasta el cerebro, hasta toda la vía visual. De las cosas más novedosas y que ya tenemos varias generaciones de estos aparatos son la que se llama tomografía óptica coherente. Es una manera específica de estudiar la cabeza del nervio óptico y toda la parte de atrás del fondo del ojo donde están las células ganglionares, donde se originan los hilitos que van a formar el nervio óptico. La tomografía óptica coherente del segmento posterior hoy en día es muy importante porque es un examen que nos permite determinar si está comenzando un glaucoma mucho antes de lo que lográbamos establecer antes solamente con los campos visuales. Se ha determinado que se requiere que se dañe casi la mitad de la estructura del nervio óptico antes de que se manifieste una limitación o un escotoma en la función visual que es el nervio óptico, que es el campo visual. Afortunadamente tenemos muchas más neuronas de las que necesitamos, pero se enfatiza que estos exámenes más modernos nos permiten saber si alguien está comenzando a presentar un daño antes de que se dañe el campo visual. Hay otro tipo de exámenes como la paquimetría y otros exámenes para examinar el ángulo de la cámara anterior del ojo de manera objetiva. El diagnóstico de glaucoma de ángulo cerrado o si tenemos riesgo de glaucoma de ángulo cerrado se hace generalmente en la clínica por un examen que se llama gonioscopía, que es muy dependiente de la experticia y del examinador y de su experiencia. Y ahora tenemos unos exámenes que nos ayudan, más no nos definen todo, pero sí nos ayudan a tener un examen objetivo para mostrarle a los pacientes que tienen los ángulos estrechos o cerrados
Y estos exámenes se llaman la ultrabiomicroscopía por ultrasonido y también la tomografía óptica coherente del segmento anterior. Esto es básicamente en cuanto a diagnóstico. Vamos ahora a hablar un poco sobre el tratamiento que la doctora Bermúdez les va a ampliar. Bueno, como comentaba la doctora Araujo, el principal factor de riesgo y el único que podemos modificar es la presión intraocular elevada. Entonces, las líneas de tratamiento para el glaucoma son 3. El primero es tratamiento con gotas. Existen varios tipos de gotas que podemos utilizar con componentes distintos y casi todas lo que hacen es modificar la fluídica de ese líquido que tenemos dentro del ojo, o disminuyendo su producción o aumentando la facilidad, digamos, de drenaje dentro del ojo para bajar la presión intraocular. Entonces, normalmente empezamos con una sola gotica, con un medicamento potente, y vamos haciendo un tratamiento escalonado según la presión del paciente y según las necesidades de presión que él tenga, para llegar, digamos, a esa presión objetivo que él debe tener. Entonces, hay pacientes que con una sola gota están muy bien controlados y hay pacientes que en cambio necesitan 4 tipos de medicamentos todos los días para controlar su presión intraocular. Mantener la presión controlada es la clave para que la progresión de la enfermedad pare y, digamos, el daño que se ha hecho visible en el momento de diagnóstico se quede allí y no empeore, porque como hemos comentado, el daño que se produce por glaucoma no se puede recuperar, es decir, lo que se ha perdido se perdió y lo que intentamos es mantener la visión de allí en adelante. También tenemos tratamientos con láser. Hay pacientes que tienen algunas características especiales en el ojo que se pueden modificar con láser. Por ejemplo, lo que comentábamos, como los pacientes con el ángulo estrecho, algunos se benefician de una iridotomía láser o una iridoplastia, que son procedimientos para remodelar un poco la forma y la estructura del ángulo dentro del ojo para evitar ese bloqueo en la salida del líquido que tenemos dentro de los ojos. Y también tenemos un láser que se llama trabeculoplastia, que es un láser que aumenta, digamos, la salida del líquido que tenemos dentro del ojo, ayudando considerablemente a bajar la presión intraocular, y se podría considerar un escalón intermedio entre gotas y cirugía. Hay pacientes que tienen dificultades para el seguimiento, digamos, la adherencia al tratamiento con gotas, que son alérgicos o que se les olvida el medicamento o que viven muy lejos y no pueden conseguir los medicamentos. Y hay pacientes que, a pesar de todos estos tratamientos que hemos comentado, la enfermedad no se puede controlar, no logramos esa presión que nos planteamos con ese paciente y la enfermedad sigue progresando, y en esos casos habría que pasar a cirugía. Las cirugías más frecuentes en glaucoma son una trabeculectomía, que es una vía de escape que hacemos, digamos, a ese líquido intraocular para que pueda drenar hacia otra zona del ojo, y el implante valvular, que es un implante de silicona con un tubito por el cual se drena ese líquido. A futuro, digamos, en este momento estamos ensayando, digamos, haciendo estudios clínicos con unos dispositivos muy pequeñitos que se implantan en una zona del ojo y que logran reducir la presión dependiendo de las necesidades de cada paciente. Pero es muy importante que sepamos que la pérdida visual del glaucoma no se puede recuperar, entonces todas nuestras medidas van a detener la enfermedad en el momento en que la diagnosticamos, para que esa persona no tenga pérdida visual y tenga una calidad de vida, digamos, adecuada. Yo te quiero preguntar, ¿qué te parece si el glaucoma se puede prevenir o no? El glaucoma de ángulo cerrado teóricamente se puede prevenir. El glaucoma de ángulo cerrado, como vimos, da en ojos con características físicas muy peculiares que deberíamos poder identificar en un examen oftalmológico y deberíamos poder tratar de manera profiláctica para prevenirlo. Desafortunadamente, la mayoría de los glaucomas son glaucomas de ángulo abierto, que no tienen ninguna posibilidad de ser prevenidos. Los glaucomas de ángulo abierto se manifiestan con más frecuencia a mayor edad
No nos damos cuenta que nos está dando glaucoma porque seguimos leyendo, seguimos cosiendo, aunque la visión por los lados se nos esté yendo, y cuando está muy avanzado se empiezan a caer y a tropezar porque la visión periférica se disminuyó de manera grave, pero la única manera que tenemos de evitar llegar a esos extremos es hacer una consulta oportuna, como dijimos ya con el oftalmólogo, para hacer un examen completo, porque no hay ninguna manera de prevenirlo. Si sabemos que tenemos factores de riesgo, que tenemos familia con glaucoma, que tenemos unas características en el ojo que el médico nos ha identificado al examen, debemos saber de que nos tenemos que dejar guiar, y lo más importante es hacer una consulta periódica para poder detectar la enfermedad a tiempo. Exacto, eso es lo más importante que queremos, digamos, compartir en este mensaje, y es que a pesar de estar en 2020, podemos estar con una enfermedad que nos va a limitar mucho la calidad visual y que no da ningún tipo de síntoma. Entonces es muy importante la invitación a que vayamos al oftalmólogo cada año, así no sintamos nada, porque a veces esperamos a estar enfermos, a tener una conjuntivitis, a tener dolor para ir al oftalmólogo, y resulta que hay enfermedades que son silenciosas como el glaucoma. Entonces tenemos varias preguntas de algunos de los seguidores. Voy a empezar aquí contigo, Marta. Tengo 55 años y tengo una visión muy mala. Noto que cuando salgo a la luz del día veo muchas sombras. ¿Eso es un síntoma de glaucoma? Esa es una pregunta muy grande. La única manera de resolver tu duda es hacer un examen oftalmológico completo, porque una visión mala puede darse sencillamente porque necesitas usar anteojos y nunca te han puesto anteojos, y a veces pasa que a mayor edad la persona que compensaba con esfuerzo un defecto de gafas se va manifestando y requiere unas gafas. Puede ser que tenga un problema en el cristalino, o puede que tengas cualquier otra enfermedad en los ojos. De manera que lo último que se pierde en el glaucoma es la visión del centro. En glaucoma puedes tener visión 20/20 sin gafas y ver perfecto para leer y ver letreros y ver todo, y tener una enfermedad como el glaucoma que ya se está volviendo importante. Ojalá que en el glaucoma la manifestación fuera ver borroso, porque la gente acudiría al oftalmólogo más tempranamente. De manera que si estás viendo borroso, puede ser muchas razones. Si fuera por glaucoma, tendría que ser una condición muy avanzada, y hay que descartar primero lo sencillo, y entonces hay que ir al oftalmólogo. Perfecto, yo voy a responder la siguiente, y es: una seguidora nos pregunta, ¿el glaucoma puede dar una temprana edad? Tengo 24 años y siento que no veo bien. El glaucoma puede dar a una temprana edad, efectivamente. Hay tipos de glaucoma juveniles, infantiles, incluso congénitos, pero tu pregunta va encaminada a que no ves bien, y como bien dice la doctora Araujo, el glaucoma normalmente en sus fases más tempranas no produce visión borrosa. Entonces puedes tener cualquier tipo de enfermedad, hay un montón que pueden producir visión borrosa, pero lo más probable es que si se tratase de un glaucoma estaría en un estadio muy avanzado, y no es, digamos, lo habitual. Lo habitual en el glaucoma no es que haya pérdida visual, por el contrario, es una enfermedad silenciosa. Marta preguntan, soy paciente diabético e hipertenso con edema en zona ocular, inflamación y bolsas. Fui al oftalmólogo y no encontró patología alguna. ¿Mi condición facilita el glaucoma? Lo que entiendo es como inflamación periocular. Ok. Lo que estamos interpretando es que tienes la sensación de tener inflamación en los párpados y bolsas. Exacto. Eso no tiene nada que ver con el glaucoma. ¿Cuántos años tiene? No sabemos. Es diabético e hipertenso. Bueno, generalmente con la edad, las estructuras de soporte de los párpados que mantienen la grasa que rodea el ojo para amortiguarlo dentro de la órbita, esas estructuras se aflojan y aparecen lo que comúnmente se llaman las bolsas grasas.
los párpados se ven como abotagados, sobre todo cuando amanece por las mañanas, se ven como unas bolsas debajo de los párpados y arriba de los párpados, pero no es un problema, eso es un fenómeno, digamos, que produce un problema cosmético, pero eso eso no amenaza para nada la visión y ciertamente eso no es un síntoma de glaucoma. En cambio, los diabéticos y los hipertensos, por todas las otras razones, como que si es una diabetes no controlada o una hipertensión no controlada, puede producir otros problemas en los ojos, como retinopatía diabética, puede ser factor de riesgo para oclusiones venosas. A veces las personas con diabetes e hipertensión arterial también pueden tener glaucoma. Y por tanto, si te dijeron que no tenías a un examen oftalmológico completo, si te lo dijo el optómetra, requieres un examen por el oftalmólogo, porque como estamos hablando aquí, uno puede tener visión 20/20 y aún así tener problemas. Pero si te hicieron un examen oftalmológico completo y el principal síntoma son las bolsas grasas, pues no debes preocuparte por eso. Vale, para mí preguntan que si el glaucoma tiene cura y que si no tiene cura, entonces ¿para qué me lo diagnostican? Bien hemos dicho en toda la charla que efectivamente el daño producido por el glaucoma no se puede mejorar, es decir, no se puede recuperar. Pero el glaucoma, a pesar de ser una enfermedad crónica que no tiene una cura, es decir, no es un antibiótico que yo te pueda dar 7 días y ya no tienes glaucoma, es una enfermedad crónica que requiere un manejo crónico, se puede mantener, es decir, se puede evitar la pérdida de visión definitiva por glaucoma. Entonces, para eso sirve el diagnóstico, porque a partir del momento en que lo sabes, ya puedes hacer cosas para frenar esa pérdida visual. Se dice que el 50% de las personas que tienen glaucoma no tienen ni idea que lo tienen. Y eso es muy grave porque esa pérdida visual avanza día a día de una forma lenta en algunos casos y más rápida en otros, pero esas personas no están haciendo nada para frenarlo. Mientras que si a usted lo diagnostican, pues empezamos tratamiento inmediatamente y la idea es que la pérdida visual se frene en el momento del diagnóstico. Yo voy a ampliar un poquitico eso. La idea es que se frene, pero la mejor idea es que el diagnóstico se haga tan tempranamente que no haya habido un compromiso en la función visual que lo limite para nada y que usted pueda llegar a tener su visión normal o casi muy adecuada toda su vida sin que el glaucoma le vaya a producir un daño que le vaya a limitar su visión, de manera que sí, el énfasis es que el diagnóstico debe hacerse tempranamente para que el daño en el nervio óptico se limite y no vaya a tener limitaciones en su vida por una ceguera que se pudo haber evitado. Efectivamente. Preguntan, Marta, ¿es preocupante si me da glaucoma muy joven? ¿Hay un alto riesgo de quedarme ciego? Los glaucomas juveniles generalmente se heredan. Hay familias que tienen glaucomas juveniles. Afortunadamente no son la mayoría, pero los glaucomas juveniles son generalmente importantes. La mayoría son con presiones oculares muy altas. Entonces, si en su familia hay una herencia de glaucoma juvenil severo, pues con mayor razón tiene que hacerse el diagnóstico temprano y el tratamiento temprano. Sí sería muy preocupante que a una persona que en su familia hay glaucoma y sabiendo que tienen glaucoma no consulta a tiempo, porque esto es una de las tristezas que vemos en la consulta. Hay una persona o dos ciegas por glaucoma en la familia y sabiendo eso la gente no consulta oportunamente y cuando ya llegan a los 50 ya llevan 20 años de glaucoma avanzado y es preocupante. Es preocupante si realmente tiene un glaucoma severo y no se consulta, pero es importante hacer una consulta oportuna para que ese glaucoma que puede ser severo
se trate y se controle la situación. Ok, bueno, aquí me preguntan, tengo un hermano por parte de mamá que tiene glaucoma. Su médico tratante nos recomendó que los demás hermanos sacáramos una cita por el alto riesgo. ¿Es cierto? ¿Ustedes qué recomiendan? Efectivamente, nuestra recomendación es que si tienen antecedentes familiares de primer grado, segundo grado, es decir, padres, hermanos, tíos y abuelos con glaucoma, el riesgo es mucho más elevado que la población en general. Entonces sí se debería hacer una consulta de forma preventiva por si acaso tienes esa genética de glaucoma, pues se pueda diagnosticar a tiempo antes de que haya pérdida visual, como lo comentaba la doctora Araujo. Otra pregunta, Marta. Si no hay un aumento de la presión ocular, ¿puedo aún así desarrollar glaucoma? Correcto. Dijimos al comienzo que ya no es parte de la definición de glaucoma tener la presión ocular alta. Hasta hace unos pocos años, glaucoma era, si usted tenía la presión alta, eso se llamaba glaucoma. Hoy en día, la definición de glaucoma no dice que usted tiene que tener la presión alta. Hay un porcentaje de pacientes, 20% decimos, pero hay lugares en el mundo como en el Japón que es 50-60%, que tienen glaucoma de presión normal. ¿Eso qué quiere decir? El nervio óptico se daña de la misma manera que se daña cuando la presión está alta en otros pacientes. Es una manera muy característica que lo define como glaucoma. Pero esa persona tiene otros factores de riesgo, por ejemplo, las personas que tienen la presión arterial baja, las personas que tienen fenómenos que se están mareando todo el tiempo, que tienen disautonomía, que se llama, las personas que tienen apnea del sueño, las personas que tienen problemas de los vasos pequeños, que se le ponen las manos frías, que tienen migrañas o jaquecas, o algunos otros enfermedades de los vasos pequeños, tienen los vasitos que nutren el nervio óptico y los mecanismos de autorregulación del nervio óptico están alterados y les puede dar glaucoma. El nervio óptico tiene unos mecanismos de regulación. Si usted se le baja la presión arterial porque tuvo una herida y tuvo una hemorragia, generalmente hay mecanismos que protegen para que el nervio óptico conserve su circulación y no se infarte y pierda la visión del nervio. Pero en situaciones menos agudas que esas, que la presión se le baja a la gente, si esos mecanismos de autorregulación están alterados, pues el nervio óptico se puede dañar. También en ese tema el diagnóstico diferencial es mucho más complejo porque hay que diferenciar que eso de verdad sea glaucoma y por eso requieren seguimientos a largo plazo. Hay una cantidad de enfermedades que pueden producir daño en el nervio óptico parecido al del glaucoma, pero que al final no es glaucoma. Personas que tuvieron una inflamación del nervio óptico en el pasado, o que tuvieron un infartico en el nervio óptico, o que tienen problemas compresivos, que algo les está presionando el nervio óptico y parece como si tuvieran glaucoma. Y ahí el diagnóstico diferencial importante también es el que la mencionó la doctora Bermúdez ahora. La gente que tiene unas formas del nervio óptico que congénitamente son extrañas, son atípicas y parece como si tuvieran glaucoma, pero en realidad no tienen glaucoma. Entonces sí es posible tener glaucoma con la presión del ojo normal, pero eso requiere un ejercicio diagnóstico mucho más elaborado y un seguimiento a largo plazo que nos permita establecer que eso en realidad es glaucoma. Bueno, ya estamos llegando al final de esta transmisión. Yo quería dar un mensaje que no dijimos durante la charla y que es muy triste y muy frecuente, y es que muchos de nosotros un día tenemos el ojo rojo o tenemos de pronto alergias oculares crónicas y lo primero que hacemos es ir a la farmacia
y preguntarle al farmacéutico por unas goticas para el ojo rojo. Y esas goticas que nos recomiendan normalmente son goticas de corticosteroides, que es un antiinflamatorio muy bueno, que nos deja el ojo muy blanquito y efectivamente nos cura el ojo rojo inmediatamente. Y entonces estamos felices con esas gotas y las usamos de forma crónica y se las recomendamos además a toda la familia. Y resulta que los corticosteroides de forma crónica, como lo comentó la doctora Araujo, producen aumento de la presión intraocular y producen glaucoma. Tenemos pacientes de 20 años con un campo visual muy afectado, visión en túnel, porque sin darse cuenta del daño que se estaban haciendo, utilizaron este tipo de gotas por mucho tiempo para tener los ojitos muy blanquitos y además se las recomendaron a más gente y resulta que esa pérdida visual es irreversible. Entonces seamos muy responsables con los medicamentos que nos ponemos en los ojos. No se debe usar este tipo de gotas recomendadas por personas que no son profesionales de la salud porque pueden ser muy peligrosas, nos hacemos mucho daño y se lo hacemos a las personas que queremos cuando se las recomendamos sin ser, digamos, algo que debe usar esa persona. Último mensaje final para cerrar. La carta de la salud de este mes está dedicada al glaucoma, tiene mucha más información de la que podemos dar en este espacio. Y también vamos a publicar al final del mes la versión del 2020 de este folleto de glaucoma, que es un librito más extenso donde hay mucha más información y está diseñado para los pacientes que ya tienen un diagnóstico de glaucoma o de sospecha de glaucoma y para los familiares de los pacientes con glaucoma. Y ahí hay mucha más información importante que hemos ido acumulando con la experiencia y los años, basados en las preguntas de los pacientes y en la información que realmente es importante. Eso se encuentra en la página web de la Fundación Valle de Lili desde el final del mes o comienzos de abril. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Reiteramos que estamos en la Semana Mundial del Glaucoma y hoy específicamente es el Día Mundial del Glaucoma, así que prevengamos juntos la ceguera por glaucoma, replicando este mensaje para que le llegue a la mayor cantidad de personas posible. Y el mensaje es revisión oftalmológica anual, así no sintamos nada, especialmente si tienes estos factores de riesgo. Muchas gracias por acompañarnos y 2020 es el año de ver por tus ojos, gánale al glaucoma.